Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? La profe, sí, se Hola, escucha bien. profe. Buenas, buenas. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad de espacios vectoriales. Acá estamos. Ahí está. Vamos a empezar con la unidad de espacios vectoriales. Ya tienen los apuntes cargados em, para empezar a revisar, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy. Tienen también un montón de ejercicios en el apunte de clase, ¿sí? Para poder ir haciendo de diferentes tipos. Vamos a ver como uno de cada uno, ¿sí? O lo que más podamos de cada uno de estos ejercicios típicos, ¿sí? Bueno, recuerden también que para poder entender espacios vectoriales o para poder resolver los ejercicios tienen que saber resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Que ya vimos la semana pasada. Entonces, una vez que tenemos claro cómo resolver sistemas de ecuaciones, ya podemos tranquilamente resolver estos ejercicios de espacios vectoriales, ¿sí? Bueno, este tema, esta unidad la terminaron el lunes, ¿no? En el teórico. Sí, profe. Bueno, perfecto, entonces. Vamos a empezar. Eh, bueno, entonces, vamos al principio de qué decimos que es un espacio vectorial. ¿Qué les parece que es un espacio vectorial? ¿A qué llamamos espacio vectorial para ustedes? A ver qué les parece que es un espacio vectorial. ¿Cómo lo podían definir? A ver qué les parece. Acá tenemos una definición. Dice, un espacio vectorial B es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones llamadas de adición o suma y multiplicación por un escalar que satisfacen los 10 axiomas. Bueno, y un subespacio es un conjunto no vacío, W de un espacio vectorial B, que también, bueno, va a cumplir esas mismas condiciones de multiplicación por un escalar y suma. Entonces, para decirlo en palabras que entendamos todos, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de vectores, ¿sí? En realidad es un conjunto no vacío de objetos que llamamos genéricamente vectores y esos vectores pueden ser, acuérdense, vectores propiamente dichos, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, ¿sí? Es un conjunto ordenado de objetos. Y un subespacio es, digamos, un subconjunto dentro de ese espacio vectorial mayor, ¿sí? Es decir, los vectores que se encuentran dentro de este subespacio
cumplen tanto las características del espacio vectorial como las del subespacio vectorial, ¿sí? Y tienen, digamos, una determinada característica que hace que pertenezcan además a este subespacio, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para tener, digamos, una como definición en común, ¿sí? Bueno, como decíamos, acá tenemos lo que llamamos la ley de composición interna y la ley de composición externa. Los vectores que constituyen un subespacio cumplen estas dos propiedades, ¿sí? Que son la suma de vectores. Por ejemplo, si estamos en un espacio en R2, se cumple que la suma de, por ejemplo, V y W nos da un vector resultante que pertenece a ese espacio vectorial. Y se llama ley de composición interna, porque estos vectores V y W ya pertenecen a ese espacio vectorial. Entonces, su vector suma nos va a dar como resultado un vector que pertenezca también a ese espacio vectorial. Y la ley de composición externa habla de el producto de un vector perteneciente, por ejemplo, al espacio vectorial R2, multiplicado por un escalar. Ese escalar es un número real, ¿sí? Que está fuera de los espacios vectoriales. Por eso se llama ley de composición externa. Está dentro del conjunto de números reales, por ejemplo, ¿sí? Pero no de R2. Entonces, ese escalar K, que representamos con K, lo podemos multiplicar por un vector que pertenece a R2 y como resultante multiplicar un vector por un escalar nos va a dar otro vector de las mismas componentes y ese vector va a pertenecer a ese mismo espacio vectorial. Entonces, estas son las dos leyes que se deben cumplir, que deben cumplir, digamos, los elementos que pertenezcan a ese espacio vectorial para justamente constituir dicho espacio. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos las propiedades conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento inverso, los axiomas, ¿sí? Distributiva de la suma, distributiva de la suma de vectores o de escalares, asociativa y el elemento neutro, ¿sí? Pero eso no lo vamos a tocar en la práctica, solamente ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Entonces, para que se cumpla que un espacio, que un conjunto de vectores constituye un espacio, se tienen que probar estas dos propiedades, cumplir estas dos propiedades. Entonces, ahora eh, vamos al concepto de combinación lineal. ¿Qué es la combinación lineal? Nosotros ya estuvimos trabajando con esto en las unidades previas. Decimos que un vector W es combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta Bn, si se puede expresar a W de esta manera, como W va a ser igual a K1 por B1 más K2 por B2 más Kn por Bn, siendo K, estos K1, K2 y Kn, escalares, ¿sí? Es decir, números reales que no pertenecen al espacio vectorial donde está W y donde están B1, B2 y Bn. Entonces, esto ya lo hemos hecho, la suma de un vector multiplicada por un escalar con otro vector multiplicado por un escalar, lo hemos hecho en la primera unidad, ¿sí? En la unidad de vectores. Esto se llama combinación lineal. Entonces, vamos con un ejemplo. Dice comprobar si el vector W de componentes 1, 2 que pertenece a R2 es combinación lineal de los vectores U, 4, 3 y B, 1, 5 pertenecientes a R2. Entonces, para eso aplicamos esta definición de combinación lineal y decimos vector W, componentes 1, 2, va a ser igual a K1 por el vector U, 4, 3, más K2 por el vector B, 1, 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir que la primera componente, que es 1, va a ser igual a, digamos, sabemos que multiplicar vectores por un escalar nos devuelve otro vector y cómo sumamos vectores componente a componente, es decir, componentes homólogas con su correspondiente homóloga en el otro vector. Entonces, vamos a decir que 1 es igual a K1 por 4 más K2 por 1. Acá tenemos nuestra primera ecuación. Y vamos a decir que 2 es igual a K1 por 3 más K2 por 5, ¿sí? Y acá tenemos entonces nuestra segunda ecuación. Entonces esto, si se fijan, es un sistema de ecuaciones lineales, donde tengo dos incógnitas que van a ser K1 y K2, ¿sí?
Esta sería mi matriz principal y esta mi matriz ampliada. Entonces de acá podemos ver fácilmente que K2 es igual a 1 menos 4 por K1. Si, digamos, despejo K2 y paso todo esto para el otro miembro. Entonces K2 es bueno, es 1 menos 4 por K1. Y de acá podemos decir que a este K2 lo puedo reemplazar por el valor anterior. 2 va a ser igual a 3 por K1 más 5 por 1 menos 4K1. Entonces, de esta manera tenemos la ecuación con una sola variable. Es decir, acá apliqué el método de sustitución. ¿Sí? Despejo una variable en una ecuación y la puedo aplicar en la otra. ¿Sí? También esto lo podemos resolver por Gauss-Jordan, porque ya sabemos resolver sistemas de ecuaciones por métodos matriciales, ¿sí? Pero bueno, cuando tenemos dos variables con dos incógnitas, perdón, dos ecuaciones con dos incógnitas, por ahí sale rápido poder resolver el sistema con sustitución o igualación. Entonces, bueno, sustituimos este K2 en la segunda ecuación, todo nos queda en una variable y vamos a decir que acá K1, despejado de esta ecuación, nos da igual a 3 sobre 17. Después este K1 lo reemplazamos en la ecuación anterior, que nos da K2, y K2 vale 5 sobre 17. Entonces vamos a decir que los escalares K1 y K2 que permiten escribir al vector W como combinación lineal de U y de B son estos dos. 3 sobre 17, que es K1 por U, más 5 sobre 17, que es K2 por B, ¿sí? Y de esa manera podemos escribir a W. Si reemplazamos este 3 sobre 17 y este 5 sobre 17, multiplicamos los vectores y sumamos, nos va a dar el vector 1, 2, ¿sí? De esa manera, perdón, lo verificamos. Entonces, eso sería una combinación lineal de vectores, ¿sí? También, ahí está, combinación lineal de vectores. Bueno, ¿quedó claro hasta acá? Vamos con otro ejercicio que se llama, o que dice, caracterizar los vectores de R3 que se puedan escribir como combinación lineal de los vectores B1 y B2. Entonces, si recordamos, caracterizar significaba buscar la condición de compatibilidad de un sistema de ecuaciones lineales. Esta condición se expresa por medio de alguna o más ecuaciones homogéneas, ¿sí? Entonces, caracterizar siempre implica encontrar la condición de compatibilidad de un sistema. Para eso vamos a decir que como queremos caracterizar a todos los vectores de R3, vamos a escribir a un vector genérico de R3, es decir, uno que los exprese a todos, es decir, X y Z, ¿sí? Donde X, y Z pueden ser cualquier valor, ¿sí? Es decir, todos los vectores de R3. Entonces, para escribir a esos vectores, a ese vector genérico o escribir a todos los vectores de R3 como combinación lineal de B1 y B2, tienen que existir estos K1 y K2, es decir, el sistema tiene que ser incompatible, perdón, tiene que ser compatible. Si el sistema es incompatible, ¿qué quiere decir eso? Que no existen K1 y K2 que me permitan escribir a todos los vectores de R3 en función de B1 y B2, ¿sí? O como combinación lineal de B1 y B2. Por lo tanto, como yo quiero escribir a esos vectores de R3 como combinación lineal de B1 y B2, tengo que encontrar la condición para los cuales esos valores de K1 y K2 hacen que el sistema sea compatible, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Vamos a decir menos 1 por K1 más menos 1 por K2 es igual a X, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes de la combinación lineal, pasamos al sistema de ecuaciones. K1 por 0 más K2 por 2 es igual a Y, lo que tenemos acá. K1 por 2 más K2 por 4 es igual a Z, ¿sí? Y entonces acá armamos nuestro sistema de ecuaciones con la matriz principal, menos 1, 1, 0, 2, 2, 4, y nuestra matriz ampliada que sería X y Z, ¿sí? Acá armamos, bueno, obviamente multiplicada por K1 y K2, que serían nuestras variables, ¿no? Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones armado en forma matricial,
donde lo que queremos hacer es encontrar la reducida por filas de esta matriz principal y ver qué pasa con los rangos, ¿sí?, de esta matriz principal y ampliada para nuestra solución del sistema. Entonces, bueno, aplicamos operaciones elementales, ya saben que pueden aplicar un orden específico, y llegamos a encontrar una fila nula, ¿sí?, después de encontrar acá que existe una combinación lineal. ¿Sí? Acá la fila 1 la multiplico por 2 y se la sumo a la fila 3, me da ahí me aparece el 0,2, la fila 0,2 y 0,2, la 2 y la 3 son iguales, por lo tanto existe ahí una combinación lineal, ¿sí? Y fíjense que voy aplicando las mismas operaciones elementales sobre estos elementos que tengo acá, sobre el x, y, z, ¿sí? Bien, entonces llegamos a que tengo una fila nula en la matriz principal y en la matriz ampliada me quedó toda esta operación que surge de multiplicar por 2 a la primera fila y sumársela a la segunda, 2 por x más z, y después de sumar la segunda con mejor dicho, restar la segunda con la tercera. Entonces tengo 2x menos y más z, todo es este término que me queda acá. Entonces, de esta fila nula podemos decir que si el rango de esta matriz principal es igual a 2, ¿sí? Miramos que el rango de esta matriz principal es 2, porque esta fila nula no se cuenta, pero el rango de la matriz ampliada, ¿a qué es igual? Vamos a decir que, como esto no sé cuánto vale, el sistema solamente va a ser compatible cuando todo esto también sea igual a 0 y el rango de la matriz principal sea igual al rango de la matriz ampliada, es decir, 2. Entonces, la condición de compatibilidad para que los rangos sean iguales y por lo tanto el sistema sea compatible, tenga solución, es que 2x menos y más z sea igual a 0. Entonces, de acá es que vamos a encontrar cuál es nuestra condición, mejor dicho, que sería esta, para que el sistema sea compatible, ¿sí? Entonces, cuando los vectores x y z cumplan con esta condición, es decir, la componente en x multiplicada por 2 menos la componente en y más la componente en z sean iguales a 0, entonces ahí es que esos vectores que cumplan esa condición se van a poder escribir como combinación lineal de B1 y B2, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto? O sea, profe, nosotros tendríamos que darnos cuenta de, de cuando llegamos a eso, de decir que, que cumpliendo esa condición se lograría la compatibilidad. Claro, exactamente. Todo eso lo saben a partir de los rangos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros acá despejáramos la variable z, por ejemplo, y escribimos esta condición de compatibilidad de otra manera, esto lo paso para el otro miembro, vamos a decir que tenemos menos 2x más y es igual a z. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los vectores que cumplan esta condición, es decir, todos los vectores que cumplan que la tercera componente es igual a menos 2 por la primera más la segunda, todos los vectores que cumplan esa condición van a pertenecer a ese, digamos, subespacio vectorial y se van a poder escribir como combinación lineal de B1 y B2, ¿sí? Cuando aparece una condición de compatibilidad, lo que se genera es un subespacio vectorial, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos nuestro espacio vectorial, que es, como dijimos, R3, donde tenemos vectores con 3 componentes, ¿sí? Y tenemos ahí a nuestro vector, como escribimos, al genérico X, Y, Z. Entonces, lo que también tenemos son esos vectores B1 y B2 que estaban arriba, ¿sí? Esos vectores B1 y, ay, perdón, esos vectores B1 y B2 que son el -1, 0, 2, ¿sí? Están acá adentro también, -1, 0, 2, y también al vector -1, 2, 4, ¿sí? Que era el otro vector que teníamos ahí. Entonces, estos vectores
que tenemos acá, B1 y B2, constituyen un conjunto de vectores dentro de este espacio vectorial R3, ¿sí? Que llamamos espacio vectorial B. Entonces yo quiero encontrar la condición para que cualquier vector de R3 se pueda escribir como combinación lineal de estos. Para eso, lo que decimos es que los vectores que cumplen esta condición, que la tercera componente es igual a -2 por la primera componente más la segunda, entonces esos vectores van a pertenecer a este subespacio vectorial y se van a poder escribir en función de B1 y B2, ¿sí? Esta condición de compatibilidad lo que genera es un subespacio, un subconjunto de este R3 en el cual la tercera componente de los vectores es igual a -2 por la primera más la segunda, ¿sí? Por ejemplo, el vector, a ver, 1, 2, 0. ¿Pertenece a ese subespacio? ¿Qué les parece? Bueno, para eso tengo que comprobar si se cumple la condición. La tercera componente, es decir, z, que es 0, es igual, perdón, 0, es igual a -2 por 1, -2 por la primera, que sería x, más la segunda, que sería y. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, en este caso sí. Sí, ven que este vector cumple esa condición de compatibilidad, por lo tanto, este vector 1, 0, 2 se puede escribir como combinación lineal de B1 y B2 y estaría dentro de este conjunto de vectores. ¿Sí? Ahora si yo escribo, por ejemplo, al vector 0, 0, 0, al vector nulo. ¿Qué pasa con este vector nulo? Se cumple la condición, la tercera componente es igual a 0. -2 por 0 más 0. Otro, ¿sí? El vector nulo también cumple la condición de que B1 y B2 se puedan de que, mejor dicho, de que este vector se pueda escribir como combinación lineal de B1 y B2. ¿Sí? Vamos con otro más, qué sé yo, -1, 5, 7 o 9. ¿Qué pasa con este? La tercera componente, 9, es igual a -2 por 1 o -2 por -1, -2 por -1 es 2 positivo, más 5 sería 7. Por lo tanto, esto no cumple la condición de compatibilidad, ¿sí? En ese caso, ¿qué decimos? Que este vector no pertenece a ese subespacio. ¿Se entiende? Y sigue siendo un vector en R3. Es un vector de todo R3. Es un vector que tiene componentes X y Z, pero no se puede escribir mediante los vectores B1 y B2 como combinación lineal, ¿sí? Porque no cumple esta condición. ¿Se entiende Profe, eso? si nos pide un Entonces, este ejercicio, vector, eh, no, o sea, por ejemplo, un ejercicio del parcial que pida caracterizar y nos genera una condición, nosotros deberíamos corroborar con, con los vectores. solamente si lo pide, ¿sí? Porque no vas a estar probando con los 148 vectores que puedan existir. Entonces, solo Ok, si pide hallar la condición de compatibilidad, pues la vas a encontrar. Y si te dice de los siguientes vectores y te da un par de vectores, cuáles pertenecen y cuáles no, vamos a tener que verificarlo así de esta manera, ¿sí? ok, profe, gracias. Solo en caso de que lo pida. O sea, siempre hay que atender a la consigna. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora, acá recién lo que planteamos es qué es caracterizar, ¿sí? Acá vamos a qué es un conjunto generador. Vamos a decir que los vectores B1, B2, B3, Bn que pertenecen a un espacio vectorial B generan a ese espacio vectorial B si otro vector B de ese espacio se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí?
Entonces, como recién dijimos, lo que teníamos recién, cualquier vector que pueda expresarse, cualquier vector X y Z que pueda expresarse mediante estos dos vectores, va a pertenecer a ese subespacio vectorial. Acá estamos diciendo, estamos hablando de estos vectores que tengo acá, ¿sí? Si esos vectores B1, B2 y B3 y Bn pertenecen a un espacio vectorial B, entonces cualquier otro vector genérico que se pueda escribir como combinación lineal de ellos se llamar, mejor dicho, a implicar que ese conjunto de vectores B1, B2, B3 y Bn es un conjunto generador, ¿sí? Para que constituyan una base para un espacio vectorial, además de generador, tiene que ser un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver también. Entonces, por ejemplo, acá me dice el ejercicio, determinar si el polinomio P x cuadrado menos 6x menos 4 pertenece al subespacio generado por Q y por T. ¿Sí? Dos polinomios Q, x cuadrado más x más 3, y el polinomio T, 2x cuadrado menos 5x menos 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos un espacio vectorial, que son los polinomios de grado 2. Mi espacio vectorial B son polinomios de grado 2, porque acuérdense que el mayor exponente es el que nos indica el grado del polinomio, y me pregunta si pertenece ese polinomio P a un subespacio, es decir, a un subconjunto que está generado por los polinomios Q y T. Entonces lo que yo quiero saber si P está acá, es decir, está en el espacio vectorial o está acá, en este. ¿Sí? En cuál de los dos se encuentra P? Si pertenece a todo R3, sí, pertenece a todo, perdón, a todo R3 no, a todo el espacio vectorial B, porque es un polinomio de grado 2, pero pertenece a este subespacio que le voy a poner letra S. ¿Pertenece a este subespacio, sí o no? ¿A dónde está P? ¿Acá afuera o acá? Entonces, para eso lo que vamos a decir es que estos polinomios Q y T deberían ser un conjunto generador para poder escribir a cualquier vector de ese espacio como combinación lineal de ellos. Entonces voy a decir, P de X es igual a K1 por Q más K2 por T. Y voy a expresar al polinomio P, x cuadrado menos 6x menos 4, es igual a K1 por el polinomio Q, lo reemplazo, más K2 por el polinomio T. Ahora, como habrán visto en el teórico, cuando trabajamos con polinomios, podemos directamente trabajar con las componentes o con los coeficientes principales, y esas van a ser las componentes de nuestros vectores, ¿sí? De x cuadrado el coeficiente es 1, de x lineal el coeficiente es menos 6 y el término independiente es menos 4. Esto es igual a K1 por 1, 1, 3 más K2 por 2, menos 5 y menos 1. ¿Sí? Entonces ahí aparece nuestro sistema de ecuaciones, donde mis incógnitas son si existen K1 y K2. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Si existen, entonces P se puede escribir como combinación lineal de Q y T, y entonces va a pertenecer al subespacio. Ahora, si no existen K1 y K2 que verifiquen esta ecuación, el sistema sería incompatible y por lo tanto no podemos escribir a P bajo estos polinomios Q y T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resolver el sistema, ¿sí? Por el método matricial. Acuérdense que esto lo podemos escribir a los vectores en forma vertical, ¿sí? Y al término independiente también, y así tenemos nuestra matriz principal y nuestra matriz ampliada, ¿sí? Acá tenemos el vector 1, 1, 3, al 2 menos 5 menos 1 y al 1 menos 6 menos 4. Resolvemos este sistema y vemos que llegamos acá, a esta reducida por filas. Si miramos esta reducida por filas, ¿qué vamos a decir? Que el rango es 2 y el rango de la matriz ampliada también es 2, porque tenemos un 0 ahí en la última fila también. Entonces podemos decir que K1 es menos 1 y que K2 es 1, ¿sí? Porque fíjense acá que si bien aparece una fila nula, ¿cuál es el rango de la matriz principal y de la matriz ampliada?
el rango es 2, rango, rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, e igual a 2. ¿Y cuál es el número de variables? También es igual a 2, ¿sí? Porque las variables son K1 y K2. Entonces, cuando los rangos son iguales e igual al número de incógnitas, el sistema es un sistema compatible determinado, ¿sí? Es decir, existe un único valor para K1 y un único valor para K2, ¿sí? Y ahí los tenemos. Entonces, como K1 vale -1, K2 vale 1, vamos a decir que el polinomio P es igual a -1 por este polinomio Q más 1 por este polinomio P, ¿sí? Que es lo que tenemos acá escrito. Entonces, el polinomio P pertenece al subespacio generado, ¿sí? Es decir, que estaría dentro de este conjunto, ¿sí? ¿Y cómo podemos verificar que esto es cierto? Que esto que encontré acá es correcto. Bueno, justamente podemos verificarlo porque conocemos al polinomio P y al polinomio Q, entonces lo podemos verificar reemplazando el -1 acá, esto es -1 por 1, 1, 3, más 1, que es K2, por el polinomio T. 2 menos 5 menos 1. Entonces, si hacemos esto, obviamente esto es un por, ¿no? Y esto también. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Podemos sumar, esta es la verificación, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es -1 por 1 menos 1 más 1 por 2 sería -1 más 2 es 1 positivo. -1 por 1 menos 1 más 1 por -5 sería -1 menos 5 menos 6. Y por último, -1 por 3 es -3, más 1 por -1, -3 menos 1 es -4. ¿Sí? Entonces ahí se verifica que multiplicar a Q por -1 y a T por 1 nos da el mismo polinomio P. ¿Sí? Y esa es la verificación eh, de nuestro sistema, ¿sí? De esto que encontramos acá. ¿Se entiende entonces? Por esto podemos decir que P pertenece al subespacio generado por los polinomios Q y T y que estos polinomios Q y T son un sistema generador. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Los dejemos. A ver, acá alguien dice que bueno, que sí. Espero que se haya entendido. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que se los dejo a ustedes, que es con matrices, ¿sí? Para que vean, está ahí resuelto, para saber si tal matriz, la matriz A, pertenece a un subespacio generado por las matrices, ¿sí? Entonces, acá decimos que el conjunto de vectores, tales que todo vector del espacio se puede expresar con combinación lineal de ellos, es un conjunto generador y el subespacio generado se genera por un conjunto formado por todas las combinaciones lineales que se pueden realizar con los vectores de ese conjunto generador, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos lo que es un generador y cómo se constituye un subespacio. Bien, y ahora, como dijimos, para que un conjunto de vectores constituya una base de un espacio vectorial, necesitamos que el conjunto sea un conjunto generador y a su vez sea independiente linealmente o linealmente independiente. Entonces, ¿qué es la dependencia e independencia lineal? Por ejemplo, podemos decir que el vector nulo perteneciente a un espacio vectorial WNR3 siempre podemos escribirlo como una combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. O sea, yo voy a decir que al vector nulo lo puedo escribir como
la suma de los vectores B1, B2, B3, Bn multiplicadas por escalares nulos, ¿sí? Si yo multiplico a un vector por 0 y le sumo otro vector multiplicado por 0 y otro multiplicado por 0, siempre voy a terminar obteniendo el vector nulo. Esta forma de escribir al vector nulo se llama combinación lineal trivial, ¿sí? Es decir, que todos los valores de K1, K2, K3, Kn sean todos ceros, ¿sí? Entonces, si todos esos escalares son iguales a cero, decimos que los vectores B1, B2 y B3, Bn son linealmente independientes, ¿sí? Ahora, si existen escalares K1, K2, K3 y Kn distintos de cero, que hacen que esta suma de vectores igualmente me den el vector nulo, ese conjunto de vectores ya es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, si todos los escalares son nulos, decimos que los vectores son linealmente independientes. Si alguno, al menos uno de todos los escalares es distinto de cero, entonces los vectores van a ser linealmente dependientes. Entonces vamos con este ejercicio. Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de vectores en R3 son linealmente dependientes y cuáles linealmente independientes? ¿Sí? Acá es independiente. Entonces acá tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? El primer conjunto de vectores. Acá tenemos otro. Entonces, en este caso, tengo tres vectores que pertenecen a R3. Para saber si son linealmente dependientes o independientes, siempre voy a plantear lo mismo, la combinación lineal de estos tres vectores con respecto al vector nulo, ¿sí? Es decir, si al vector nulo lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores mediante escalares K1, K2 y K3. Como dijimos recién, si K1, K2 y K3 son todos iguales a cero, obviamente la suma de esto me va a dar cero. Y ahí vamos a decir que los vectores son linealmente independientes. Ahora, si al menos uno de estos escalares es distinto de cero, entonces estos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a tratar de encontrar cuánto vale K1, K2 y K3 en este ejemplo. Para eso armamos el sistema de ecuaciones, que ya sabemos, componente a componente, ¿sí? Y nos queda este sistema homogéneo, porque tenemos nuestro vector nulo como término independiente. Entonces, ¿qué podemos decir de este sistema homogéneo? ¿Se acuerdan que el sistema homogéneo siempre era compatible? Es decir, siempre existía solución, ya sea la solución trivial o infinitas soluciones. Acá vamos a decir que si tenemos la solución trivial, es decir, que todas las variables sean iguales a cero, los vectores van a ser LI. Si tenemos una solución distinta a la trivial, los vectores van a ser LD. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Como la matriz ampliada tiene una columna de ceros, o sea, porque el sistema es homogéneo, vamos a trabajar con la matriz principal. Si en la matriz principal no existe combinación lineal, y yo resuelvo por operaciones elementales, ¿qué matriz voy a obtener como la reducida por filas si no existe combinación lineal? La reducida por filas, ¿con cuál coincidiría? ¿Con qué matriz? ¿A nadie se le ocurre? Yo resuelvo un sistema de ecuaciones donde no existe combinación lineal en la matriz principal. ¿Qué reducida por filas voy a obtener? Voy a obtener la identidad, ¿sí? La matriz identidad va a coincidir con esa reducida por filas, ¿sí? Entonces, eso se traduce en que, eso se traduce en que el determinante de esa matriz principal tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Si yo acá digo que no tengo combinación lineal, el rango de la matriz va a coincidir con el número de filas, es decir, con 3
o n, ¿sí? En este caso 3. Entonces, la matriz reducida por filas coincide con la matriz identidad, que es una matriz que admite inversa, por lo tanto, su determinante es distinto de cero, ¿sí? Acá vamos relacionando todo lo que vimos antes, ¿sí? Todos los conceptos anteriores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Calcular el determinante de la matriz principal, que es esta que tengo acá, y veo si es igual o distinto de cero. Como vemos, el determinante nos da -32, lo que implica que si el determinante es distinto de cero, acá tengo como matriz a la identidad, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Si la matriz reducida por filas es la identidad, al resolver el sistema de ecuaciones tendríamos esto: 1, 0, 0 igual a 0, 0, 1, 0 igual a 0 y 0, 0, 1 igual a 0. Perdón, igual a 0. Entonces, esta sería nuestra, mejor dicho, nuestra matriz resultante, ¿sí? De resolver este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué diríamos? El rango de la matriz principal es igual a 3, igual al rango de la matriz ampliada, igual a n, sistema compatible determinado, donde K1 vale 0, K2 vale 0, K3 vale 0, ¿sí? Entonces, la solución sería la trivial, porque el determinante de la matriz principal es distinto de cero, es decir, no existe combinación lineal, los rangos son iguales, el sistema es compatible determinado, la única solución posible para el sistema homogéneo es la solución trivial, o sea que todas las variables K1, K2 y K3 sean cero. Por lo tanto, si multiplico a un vector por cero, a otro por cero, a otro por cero y lo sumo, obviamente eso me va a dar el vector nulo. Y por lo tanto vamos a decir que B1, B2 y B3 son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces decimos acá como conclusión, la única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de B1, B2 y Bn es la forma trivial, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Al segundo. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de vectores en R3 son dependientes o independientes? ¿Sí? Acá también hay un error ahí. Entonces acá tenemos otro par de vectores, ¿sí? Es la misma consigna que la de arriba, ¿sí? La primera, B1, B2, B3. Acá tenemos B1 y B2. Entonces, para saber si son linealmente dependientes o independientes, vuelvo a escribir al vector nulo como combinación lineal de ellos y vuelvo a resolver el sistema de ecuaciones para encontrar cuáles son los valores de K1 y K2. Planteamos nuevamente nuestro sistema de ecuaciones con componentes homólogas. Como es un sistema homogéneo, fíjense, ¿qué tengo acá? ¿Tengo un sistema cuadrado? No. Tengo dos columnas y tres ecuaciones, o sea, tengo dos incógnitas y tres ecuaciones. Por lo tanto, para que el sistema sea compatible, se tiene que anular alguna de estas ecuaciones, ¿sí? Si miramos acá, tengo una fila que es 2 4 y otra 3 6 y otra que es 1 2, o sea que todas son combinación lineal, ¿sí? El primer elemento y el segundo están multiplicados por 2, ¿sí? Acá multiplico por 2 y acá multiplico por 2. Entonces, vamos a decir que cuando hacemos operaciones elementales, esa combinación lineal se traduce en filas nulas, ¿sí? ¿Cuál es entonces el rango de la matriz principal? Es 1, y el rango de la matriz ampliada también es 1, ¿sí? Porque el sistema es homogéneo. Entonces es un sistema compatible, pero ¿qué pasa? Como el rango es 1 y n es igual a 2, el sistema es compatible indeterminado. Sistema compatible indeterminado, ¿sí? Entonces de esta ecuación podemos decir que 1 por K1 más 2 por K2 es igual a 0. Por lo tanto, K1 es igual a -2 por K2, ¿sí? Fíjense que acá podemos escribir esto. K1 es igual
a menos 2 por K2, ¿sí? Lo dejamos así. Entonces después podemos reemplazar, como no sé cuánto vale K2 porque tengo dos filas nulas, puedo decir que K2 es mi parámetro T, ¿sí? K2 puede valer entonces cualquier valor. Por lo tanto, K1 va a ser menos 2 por T. Acá falta un menos, ¿sí? Ahí adelante. K2, K1 va a ser menos 2 por T y K2 es igual a T. Por lo tanto, acá voy a decir que el vector nulo lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores B1 y B2 mediante estos escalares. K1 es menos 2 por T, o sea, voy a escribir menos 2 por T por el vector 1, 2, 3, más K2, que dijimos que vale T, por el segundo vector, que es el 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, si ahora yo le voy dando cualquier valor a T, me voy a fijar cualquier valor, por ejemplo, el valor 1, por ejemplo, el valor 0, por ejemplo, el valor 5, eso, cualquiera de esos valores que yo le dé a t, va a hacer que esta suma de vectores me dé igual al vector nulo, ¿sí? Por ejemplo, si probamos con, dijimos t igual a 1, reemplazo ahí por 1, voy a decir menos 2 por 1 es menos 2, y entonces vamos, perdón, vamos a poner acá, t igual a 1 para que no se confunda. T igual a 1. Entonces, si tengo un t igual a 1, vamos a ver si se verifica nuestra combinación lineal. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por 1 me da, ¿qué vector? Menos 2 por 1, Menos 2. menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 3, menos 6. Más 1 por 2, 4, 6 sigue siendo el mismo vector. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos esto? Menos 2 más 2 nos da 0, menos 4 más 4, 0, y menos 6 más 6, 0. ¿Sí? Por lo tanto, decimos que se verifica nuestra combinación lineal, ¿sí? Para t igual a 1. Para t igual a 0, ¿qué va a pasar? Esto se anula, esto también, nos da el vector nulo. Para t igual a menos 2, también, ¿sí? Porque si miramos, el primer vector y el segundo, o mejor dicho, el segundo vector, es igual al primero multiplicado por 2, ¿sí? Entonces, como existe una combinación lineal entre estos dos vectores, decimos que son linealmente dependientes. Que dice, si además de la forma trivial existen otras formas de escribir al vector nulo, como combinación lineal de B1 y B2 en este caso, los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Porque como dijimos acá, también puedo reemplazar este valor de t, le puedo dar el valor 0. Entonces, en ese caso, si t vale 0, ¿qué pasa con K1 y K2? Como K1 es menos 2 por t, sería menos 2 por 0, 0, y K2 también sería 0. Eso sería la combinación lineal trivial. Pero como además de esa hay otra, ya sea una o 20 más, este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Como mencionamos en la unidad anterior, para los sistemas homogéneos, la combinación lineal trivial, o mejor dicho, la solución trivial, siempre es solución de mi sistema. Cuando además de la trivial hay otras posibilidades, entonces el sistema es indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones, ¿sí? Pero la solución trivial siempre está presente para los sistemas homogéneos, por eso son siempre compatibles, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo definido que es una combinación lineal, podemos pasar a definir lo que es una base, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, yo sé que por ahí son muchos conceptos nuevos, pero bueno, hay que ir como tratando de relacionarlos para poder hacer los ejercicios
para poder más que nada analizar el resultado de los ejercicios, porque siempre termina siendo, siempre terminamos resolviendo un sistema de ecuaciones, pero lo que tenemos que lograr es entender el significado de esa, digamos, de esa respuesta, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a definir qué es una base. Decimos, todo conjunto de n vectores linealmente independientes de Rn genera a Rn, por lo tanto, todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn es una base de ese espacio, ¿sí? Entonces dijimos que para que un conjunto de vectores sea una base, tiene que ser un sistema generador y además tiene que ser linealmente independiente. Entonces vamos a decir sistema generador y además linealmente independientes. Entonces esto constituye un conjunto denominado base, ¿sí? De un espacio vectorial B en Rn, ¿sí? Rn decimos cualquier dimensión, ¿sí? R2, R3, R5, R10, ¿sí? Entonces, un conjunto de vectores va a constituir una base de ese espacio vectorial si es un conjunto generador y si además es linealmente independiente, ¿sí? Que es lo que vimos hace un ratito. Entonces, que sea un conjunto generador o un sistema generador implica que cualquier vector del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de ese conjunto base, y si son linealmente independientes, cuando expreso al vector nulo como combinación lineal de esos vectores, la única posibilidad es la solución trivial, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a definir a una base. Entonces vamos con este ejemplo que dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de vectores es una base para R3? ¿Sí? Acá tenemos un conjunto de vectores, un vector, otro y otro. Entonces, ¿qué queremos saber si este conjunto de vectores constituye una base? ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, necesito saber si es un sistema generador, necesito saber si son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, acá podemos hacerlo en cualquier orden, ¿sí? Por ejemplo, acá primero debemos demostrar que es linealmente independiente. Para eso, escribimos al vector nulo como combinación lineal de ellos tres mediante escalares K1, K2, K3. Planteamos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Con las componentes homólogas, como ya vimos recién, y como la matriz principal es una matriz cuadrada, planteamos el determinante de esa matriz, ¿sí? Si el determinante es distinto de 0, como en este caso que nos da 6, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? Lo que implica que cuando resolvamos este sistema y lleguemos a la reducida por filas, la reducida por filas coincide con la identidad. Y K1, K2 y K3 nos dan los tres iguales a 0, ¿sí? Lo podemos plantear con este determinante, ¿sí? Fácilmente. Entonces, si son linealmente independientes, pueden constituir una base. Ahora necesito que constituyan un sistema generador. Para eso debemos demostrar que generan a todo R3. Cualquier vector arbitrario que pertenezca a R3 se puede expresar como combinación lineal de esos vectores que constituyen la base. Para eso voy a plantear la misma combinación lineal que antes, pero en vez de al vector nulo, la voy a plantear a un vector genérico, que podemos decir X y Z, o B1, B2, B3, como en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Si el sistema es compatible, significa que K1, K2 y K3 existen y por lo tanto este vector genérico se puede escribir mediante estos vectores B1, B2 y B3. Ahora, si K1, K2 y K3 no existen y el sistema es incompatible, entonces decimos que no existen esos valores de K que me permitan escribir esa combinación lineal y entonces no todo vector de R3 se va a poder escribir mediante estos vectores, ¿sí? Por lo tanto, no constituirían un sistema generador. Pero ahora si sabemos que en la matriz principal no existe combinación lineal, por lo tanto su determinante es distinto de 0.
¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Compatible o incompatible? ¿Qué les parece? ¿Va a haber diferencia de rangos entre la matriz principal y la matriz ampliada? ¿A nadie se le ocurre? Si ya vimos que la matriz principal tiene un determinante distinto de cero y es la misma matriz principal que para este sistema de ecuaciones, entonces cuando resolvamos el sistema, la reducida por filas va a coincidir con la identidad y por lo tanto no vamos a tener ninguna condición de compatibilidad para este B1, B2 y B3, ¿sí? Lo que implica que el sistema va a ser compatible determinado y por lo tanto decimos que estos vectores V y W van a generar a todo R3. O sea que cualquier vector B1, B2, B3 se va a poder escribir mediante combinación lineal de estos tres vectores, ¿sí? Sin ninguna condición. Por lo tanto, V y W van a ser una base para R3, porque son un sistema generador y son linealmente independientes, ¿sí? Esa sería la conclusión de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, para que sea una base, como dijimos, para R2, por ejemplo, para R2, bueno, decimos acá, en Rn se define un conjunto E1, E2, En, siendo E1, E2, En estos vectores linealmente independientes. Cualquier vector B de Rn se puede expresar como combinación lineal de esos vectores E, y decimos que, por lo tanto, ese conjunto S genera a todo Rn y es una base para Rn. Tenemos también las bases canónicas o estándar de cada espacio. Para Profe, R2, la base canónica va a estar formada por dos vectores, que son el vector 1, 0 y 0, 1. Para R3 tenemos tres vectores que forman la base canónica, que van a ser E1, E2 y E3, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Para Rn tenemos n vectores que constituyen una base, ¿sí? La misma cantidad de vectores que el orden o dimensión del espacio vectorial van a constituir una base de ese espacio, ¿sí? Entonces ahora definimos la dimensión y decimos que la dimensión del espacio vectorial está dada por el número máximo de vectores independientes que tienen que existir para que ese conjunto sea una base, ¿sí? Entonces, es el número de vectores que hay en una base para B, la dimensión. Número profe, máximo de vectores linealmente independientes que constituyen una base para un espacio vectorial, ¿sí? Bien, entonces ahora podemos ver, si ya profe, sabemos lo que es había una base, dicho, sí, disculpe que la había dicho que el rango de la matriz ampliada y el rango de la matriz principal eran iguales y que no generaban ninguna condición de compatibilidad, por eso generaban R3. claro, no hay condición de compatibilidad, significa que el sistema siempre es compatible, que no hay condición para que sea compatible. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces continuamos. Hablemos de la base canónica, hablamos de la dimensión, ¿sí? Y podemos decir ahora qué es una base y qué las coordenadas de un vector, ¿sí? Porque ¿para qué nos interesa una base? Por ejemplo, nosotros, o habrán visto en el teórico algunos ejemplos de aplicación de esto, por ejemplo, de espacios vectoriales, combinación lineal y bases. Una posibilidad es cuando usamos, digamos, una base y las coordenadas de vectores, es cuando usamos el GPS. Y para ir del punto O al punto P, tengo unas coordenadas, ¿sí?
Pero también existen otras coordenadas para ir del punto O al punto P. Las primeras que me tira el GPS son las que me quedan más cerca en línea recta, o sea, la menor distancia en línea recta. Pero si yo me equivoqué de calle, ¿qué hace el GPS? Recalcula usando otra base, ¿sí? Usando otras coordenadas. Entonces, existen múltiples bases dependiendo de diferentes coordenadas para llegar del punto O al punto B, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es una base, qué son las coordenadas de un vector, y esto, como les decía, tiene su aplicación cuando usamos, por ejemplo, el GPS, ¿sí? Entonces, vamos a definir acá. Decimos, el punto P, este punto que tengo acá, que tiene componentes A y B, que tiene coordenadas A, B. Si miramos, para llegar, o mejor dicho, el punto P que tengo acá arriba, tiene coordenadas A en X y B en Y. Considerando a los versores unitarios I y J, vamos a decir que el punto P se puede escribir como A por I más B por J, ¿sí? Ahora, si yo quiero escribir al vector OP mediante sus componentes, voy a también escribirlo como el vector A por I más el versor B por J, ¿sí? Entonces voy a decir que el vector OP es combinación lineal de los vectores I y J mediante escalares A y B. ¿Sí? Entonces acá estoy escribiendo una combinación lineal del vector OP. Estoy viendo que mediante escalares A y B, que son estas componentes que multiplican a los versores I y J, que sabemos que son vectores unitarios, entonces esto es una combinación lineal de los vectores I y J, o de los versores I y J, mediante los escalares A y B. Y esos escalares A y B son las coordenadas de ese vector OP. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo cambio estos vectores I y J? Y en vez de usar esos vectores I y J, uso otros vectores que podríamos llamar, no sé, el vector B y el vector U. ¿Qué va a pasar con el vector OP? ¿O qué va a pasar con las coordenadas de O y P? ¿Qué les parece? ¿Van a ser las mismas? Si yo en vez de usar el I y J uso el vector B y el vector U. ¿Qué les parece? ¿Los escalares A y B van a ser los mismos o van a ser otros? ¿Qué les parece? ¿Son los mismos o no son los mismos? Ahí estamos. ¿Son los mismos o no? No, profe. Van a ser distintos, ¿sí? Entonces, si yo cambio los vectores, en vez de usar el I y el J, uso los vectores B y U, esos escalares A y B ya no van a ser los mismos para poder obtener al vector OP. ¿Por qué no van a ser los mismos? Porque cambié los vectores, porque cambié la base, ¿sí? Entonces, si yo me refiero a otra base, lo que cambian son las coordenadas de ese vector, ¿sí? Mientras que las componentes van a seguir siendo las mismas, ¿sí? O sea, la identidad del vector no va a cambiar, solo cambia en relación a quién lo estoy escribiendo, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que A y B, que son esos escalares mediante los cuales multiplico a los vectores para obtener a otro vector, se llaman coordenadas, ¿sí? Entonces, si generalizamos, decimos que S es un conjunto de vectores de B1 hasta Bn, es una base para un espacio vectorial, entonces todo otro vector U de dicho espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de esos vectores de la base S
mediante escalares C1, C2, C3, Cn. Y entonces a esos escalares los llamamos coordenadas de U en la base S o relativas a S. Si lo escribimos en forma horizontal, decimos que es el vector de coordenadas de U respecto a S. Si lo escribimos en forma vertical, se llama matriz de coordenadas de U relativo a la base S. ¿Sí? Ahí tenemos siempre el subíndice que nos indica cuál es la base. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo sencillo, dado los vectores B1 y B2, que constituyen una base S para un espacio en R2, encuentre el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas para el vector 3, 1. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tengo acá tengo mis ejes X, Y, y tengo que encontrar las coordenadas del vector 3 de X, sería acá 3, 1, ¿sí? Entonces sería un vector así. Este sería mi vector U, ¿sí? Al que llamo U. También tenemos al vector 1, 1, que sería el vector perdón, el vector B1, 1 de X a Y, 1 de Y, y al vector 2, 1, 2 de X, 1 de Y, ¿sí? El vector B1 y B2 también están acá, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es encontrar la matriz de coordenadas de vector 3 y 1 con respecto a B1 y B2, ¿sí? Porque ya sé que esto es igual a 3, acá, y esto es igual a 1 para este vector U, ¿sí? 3 y 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para encontrar esa matriz y vector de coordenadas de este vector U respecto a esta base, voy a escribir al vector U, 3, 1, como combinación lineal de B1 y B2. Y esos escalares, K1, K2, van a representar estos C1 y C2, que serían las coordenadas, ¿sí? Entonces nuevamente armo el sistema. Acá veo que 3 menos K2 es igual a K1, ¿sí? Despejando acá K1. Y después, si reemplazo K1 en la siguiente ecuación, puedo encontrar el valor de K2. Una vez que tengo K2, lo reemplazo arriba y obtengo K1. Encuentro que K1 y K2 son estos valores, ¿sí? Como les dije, tenemos que ya saber resolver sistemas de ecuaciones. Acá tengo los valores de K1 y K2. ¿Esto qué significa? Que el vector 3, 1 se puede escribir como menos 1 por B1 más 2 por B2. Entonces, menos 1 y 2 son el vector de coordenadas de U respecto a los vectores de la base S y la matriz de coordenadas del vector U respecto a los vectores de la base S, ¿sí? Son entonces esos escalares que estuvimos sacando antes, ¿sí? Y si yo les pregunto cuáles son las coordenadas o cuál es el vector de coordenadas, la matriz de coordenadas de ese mismo vector U con respecto a la base canónica, ¿qué me dirían? Con respecto a la base canónica que está constituida por los versores. ¿Qué versores tiene la base canónica? Tiene los versores I y J, ¿no? ¿Qué cuáles serían? Esta sería la base canónica, ¿sí? Si yo quiero conocer cuál es el vector de coordenadas de U respecto de esa base canónica, ¿cuáles serían? Bueno, tengo que escribir al vector U, perdón, acá, como combinación lineal de esa base canónica. Ay, acá me faltó el otro vector. Esta es la base canónica, ¿sí? La que representa a los versores I y al versor J. Entonces, si escribo al vector U, que sería el 3, 1, como combinación lineal de la base canónica, K1 más K2 por 0, 1,
¿Cuáles son esos K1 y K2? Fíjense que voy a decir 3 es igual a ¿quién? K1 por 1 más K2 por 0. Y 1 va a ser igual a K1 por 0, perdón, a 0 por K1, más 0 por K1 más K2 por 1. Entonces, ¿qué pasa si resuelvo acá? ¿Qué vemos? Esto se cancela y esto se cancela. Entonces digo que K1 vale 3 de la primera ecuación y de la segunda ecuación veo que K2 vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que para obtener al vector 3, 1 mediante la base canónica, tengo que multiplicar a esa base canónica por sus mismos escalares. ¿Sí? 3 y 1 voy a multiplicar por 3 y por 1 a los vectores de la base canónica para obtener entonces ese vector. Entonces, para la base, cuando la base es la base canónica, las componentes del vector coinciden con las coordenadas del vector, ¿sí? Componentes y coordenadas, porque estas componentes están referidas siempre a I y J o a la base canónica, ¿sí? Esto es como escribir al vector U en forma cartesiana, como decíamos, 3 por I más 1 por J, ¿sí? Este sería nuestro vector U. Y este 3 y 1 son esas componentes que coinciden con las coordenadas relativas a la base canónica, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, espero que se haya entendido. El segundo punto dice encontrar el vector W perteneciente a R2 o dar el vector W perteneciente a R2 cuyo vector de coordenadas con respecto a S es el 3 y 2. Entonces ahora tengo que hacer lo opuesto al anterior. Ahora tengo los escalares, ¿sí? Que me permiten escribir a W como combinación lineal de los vectores de la base S, que son B1 y B2, y lo que quiero sacar son las componentes de ese vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? W es el que desconozco, tiene componentes W1, W2, va a ser igual a K1 por B1 más K2 por B2, y sé que esos escalares, K1 y K2, son el 3 y 2. Entonces voy a escribir 3 por B1 más 2 por B2. Y luego voy a multiplicar y sumar componentes homólogas. 3 por 1, 3, más 4, 7. 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, es 3 más 2, 5. Entonces el vector W tiene componentes 7, 5, ¿sí? Acá ya me está dando las coordenadas y me pide las componentes, y acá me está dando las componentes y me pide las coordenadas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá por hoy y la próxima clase vamos a empezar con cambio de base, porque fue mucho lo que vimos hoy, fue muchos conceptos. Vamos a ver en un ratito cambio de base, ¿sí? Que es decir, cómo pasamos de una base B a una base B', qué matriz usamos para dicho procedimiento, y vamos a continuar luego con transformaciones lineales, ¿sí? Acá, si quieren, lo pueden ver, lo tienen acá para verlo en este apunte, cómo se forma la matriz de cambio de base y cómo se obtienen las coordenadas de un vector B en una base diferente. Como les decía, las componentes del vector B siempre van a ser las mismas. Lo que cambian son las coordenadas relativas a una base, ¿sí? Si yo cambio estos vectores de la base, obviamente van a cambiar los escalares que me permiten multiplicar a esos vectores y obtener el mismo vector, ¿sí?
Entonces, vamos a ver cómo se forma esa matriz de cambio de base y cómo podemos hacer efectivamente el cambio de una base a la otra a partir de esa matriz de cambio de base, ¿sí? Pero bueno, ya hoy fue como muchos conceptos nuevos, entonces me gustaría que hagan ejercicios sobre esta unidad y la clase que viene veamos esta última parte que es cambio de base y podamos terminar acá hoy, ¿sí? Si les parece. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces dejamos acá por hoy. Fíjense para quienes ya estén más avanzados y puedan repasar o revisar el cambio de base. Para quienes recién empiezan con estos temas, bueno, no se abrumen, pero sí hagan ejercicios, no se queden atrás, porque recuerden que esta materia es una unidad por clase y no nos podemos demorar, porque si no nos llegamos a temas para parcial. Así que bueno, vayan haciendo ejercicio, nos vemos la próxima, avancen, buen y cualquier cosa me consultan por mail, ¿sí? Hasta la próxima. Dale, profe, Bueno, gracias. Ah, profe. profe, gracias, buen fin de semana. Chau, chau, gracias.